Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda sesión. Me toca ahora la tarea de organizar el debate intentar con las intervenciones anteriores montar un poco una serie de preguntas para abrir el debate en este momento. Yo creo que no va a ser muy difícil porque han salido un número muy importante de cuestiones y creo que como ellos han estado en el debate anterior no tendrán, seguramente querrán contribuir con algunas opiniones propias sobre lo que se ha dicho. Yo, dado que el perfil de los intervenientes en este coloquio es más homogéneo, en este sentido son todos analistas e investigadores y por lo tanto están más en este ámbito de la investigación y el análisis que el de la gestión y el de la responsabilidad pública sobre estos asuntos, quizá podemos comenzar retomando una de las cuestiones que ha salido de forma recurrente en la sesión anterior y que yo creo que, bueno, a mí particularmente también me parece interesante. En todo el mundo de la política de seguridad y defensa manejamos siempre una serie de conceptos y los damos por hecho. No entraré solo en la idea de voluntad política, que es también muy a menudo uno de los elementos que se identifican, pero en esa línea creo que hay un término que es el de cultura estratégica, al que recurrimos muy frecuentemente y al que le cargamos la responsabilidad de muchas de las cosas. Es la ausencia de una cultura estratégica, la ausencia de una cultura estratégica adecuada, el cómo crear una cultura estratégica. Y quizá abriría el debate con el coloquio con esta primera idea, intentando tener una respuesta rápida de los cuatro intervinientes y luego a partir de ahí, quizá yendo desde lo más abstracto a lo más práctico, ir agotando otra serie de temas más concretos. Por lo tanto, la pregunta directa y clara: ¿qué es una cultura estratégica? ¿Cómo reconoce uno cuando ve una cultura estratégica? ¿Cómo se crea, se genera y se mantiene? ¿Qué utilidad tiene en último extremo, ¿no? Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano. Gracias, Félix. Muchas gracias, buenos días. Cultura estratégica es lo que explica por qué una sociedad, un gobierno, una población decide o no recurrir al uso de la fuerza. Son todos esos factores sociales, históricos, estructurales, implícitos, que determinan por qué podemos prever que unos países son más proclives a usar la fuerza y otros son más renuentes, ¿no? Eso escribe. Hay una división entre la visión de las élites, las personas que pertenecen al mundo de la seguridad, al mundo de la defensa, al gobierno, a las administraciones, los militares, y la opinión pública. Y entonces lo que vemos, se ha mencionado aquí esta mañana, que hay una falta de cultura estratégica común, y hay culturas estratégicas nacionales muy diferenciadas que se empiezan a fragmentar. Y yo solo diría una cosa más. Para empezar, me parece preocupante que los ciudadanos europeos se distancien o no se incorporen a una cultura estratégica de seguridad y defensa porque entiendan o piensen que la seguridad y la defensa no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible o cómo se justifica que estemos pensando o hayamos pensado, incluso aprobado, una misión para rescatar o aliviar la situación humanitaria de la población libia por la Unión Europea y no hayamos sido capaces de articular una misión para rescatar a nuestros propios nacionales europeos en circunstancias de conflicto y de crisis y de confusión inicial, ¿no? Hay que acercar la política de seguridad y defensa a los ciudadanos. De otra manera, ingresarán en el lado de la cultura estratégica reacio a usar la fuerza. De acuerdo. Me gustaría darle entonces la palabra a Sten Ruinen, investigador en Política Internacional de Seguridad y Defensa en el Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública
de la Universidad de Dinamarca Meridional. Tak, Sten, det meget godt, du er her. Velkommen. All right, thank you. I think strategic. Bien, la estrategia principalmente se trata de la relación entre los adversarios. La cultura de la estrategia es por lo tanto cómo se ven estas relaciones, cómo se trata con estas relaciones entre las distintas partes y cómo se resuelven. Es la visión de este tipo de relaciones. La cultura estratégica puede darse en distintos niveles de la sociedad, a nivel Europa, a nivel las élites políticas también, y lo hemos visto con una dinámica muy distinta en los últimos 10, 15, 20 años para crear una cultura europea estratégica. Bueno, Libia lo representa en cierta medida porque se ve llena de liberalismo, de actuar con la responsabilidad de proteger, utilizando la fuerza a través del Consejo de las Naciones Unidas. El problema de Europa es el siguiente, es cuando vemos cómo la cultura estratégica se puede definir. Si lo hacemos como lo definió Henry Kissinger, él cree que la cultura estratégica es algo que procede de la experiencia de la sociedad y está muy arraigada en la sociedad. El problema es que Europa no tiene una sociedad, sino que tiene muchas sociedades distintas. Y, por lo tanto, los fundamentos de la estrategia en Europa es el Estado nacional y la relación entre los Estados y las naciones son conceptos que van desapareciendo, las élites se van quedando en Bruselas con una cultura estratégica, pero que no llega a las naciones. Con lo cual existe cierta capacidad de conexión en las naciones de Europa que se crea la estrategia, pero no se puede crear esta vinculación y por lo tanto los recursos financieros y militares. Por supuesto la crisis financiera tampoco ha ayudado porque nos ha vuelto a recordar algunas de las diferencias en las que organizamos nuestras sociedades y se habla mucho sobre las diferencias entre el norte y el sur en Europa y la búsqueda de una nueva forma de conectar a los estados y a las sociedades, a las naciones en Europa sería un poco en detrimento de la cultura estratégica en Europa. Como ya he dicho, ha habido muchos pasos hacia adelante. Las élites políticas europeas son cada vez más coherentes y dado que no se van a poder movilizar recursos de apoyo público, sino que se trata un poco de unas ambiciones más allá, creo que la autonomía hay que dejarla de lado. La autonomía era importante cuando sí podíamos imaginarnos una Unión Europea fuerte y unida, pero esta autonomía ya no se va a dar. La consecuencia de pensar en definición de autonomía es que nos siguen obsesionando las estructuras y vemos un poco el debate que se ha abierto aquí sobre el cuartel general. Es otra forma de tirar los recursos que tenemos porque simplemente se tendrían que utilizar en 2 o 3 casos. Nápoles, por ejemplo, porque ya están ahí. Pero ¿por qué vamos a replicar instituciones que ya existen? Sin embargo, lo que deberíamos hacer es desarrollar una cultura estratégica que sea un poco más transatlántica, porque Europa, como hemos visto en Libia y en Afganistán, solamente puede tomar unas acciones exteriores de la mano con Estados Unidos. Y creo que este es el gran desafío de Europa a nivel cultura estratégica. Es el ver
qué quiere decir autonomía, qué es el significado de la palabra autonomía y cuál es nuestro papel verdaderamente con la NATO, con la OTAN. Luis Simón. Todas estas cosas que Sten Rüning nos ha dicho que no deberíamos hacer, que es institucionalizar la política común de seguridad y defensa. El libro blanco que produjo la Fundación Alternativas ha sido, creo que, clave en la creación de este discurso en España sobre precisamente la constitución de estas instituciones. Tienes la palabra sobre esta idea de la cultura estratégica y ya, ¿por qué no?, precisamente para entrar en debate con Sten sobre ese punto de vista, por favor. Vale, gracias, Nacho. Y bueno, gracias antes de nada a los organizadores por organizar esta conferencia y por invitarme. Un par de apuntes rápidos sobre el tema de cultura estratégica. Félix ha dicho que se refiere a la proclividad al uso de la fuerza de una sociedad o de un Estado, ¿no? Y yo quería ir un poco más allá. Sí, se refiere a la proclividad, pero también se refiere a la actitud hacia el uso de la fuerza, hacia el cómo utilizar la fuerza, ¿no? Y aquí hay que hablar de distintas culturas estratégicas en Europa. Y aquí yo quería introducir un elemento que es cómo la geografía o la geopolítica, digamos, influye en la cultura estratégica de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en Europa tenemos, hablando de tipos ideales, tenemos países de corte esencialmente marítimo. Quizá el único ejemplo que haya en este sentido sea el Reino Unido. Y que los países de corte marítimo tienen una cultura estratégica, o han tenido históricamente, más extrovertida, ¿no? Más de proyección, una actitud más proactiva hacia el instrumento militar. Mientras que los países más de carácter continental, como por ejemplo Alemania, aunque es verdad que a principios de siglo no es un buen ejemplo, tienen una actitud más reactiva, ¿no? Una concepción más territorial de la defensa, ¿no? Más estática del instrumento militar. Y luego hay países de corte híbrido. El principal ejemplo quizás sea Francia, ¿no? Que tiene un componente fuerte marítimo, pero también tiene una frontera terrestre abierta, ¿no? Continental. Y entonces en la geoestrategia francesa, digamos que se reflejan tendencias continentales y tendencias marítimas. España, si hablamos de España, quizá es un país, quizás sea el único otro país de Europa con un potencial realmente marítimo, porque España es tan isla como es el Reino Unido, porque los Pirineos nos separan más de Europa que el Canal de la Mancha separa a los británicos, tanto desde el punto de vista de tráfico de personas y de intercambios económicos como militar. Pero hemos estado, y hay un trabajo muy interesante de Juan Vicens Vives, el historiador catalán, que habla de la geoestrategia, de geopolítica del Estado aquí en España, y habla de que España ha adoptado, sobre todo en los últimos 2 siglos, las tendencias geoestratégicas castellanas, ¿no? En vez de las aragonesas, que eran más extrovertidas, más marítimas, y las tendencias castellanas, que son más introvertidas, una actitud más reactiva hacia el instrumento militar y tal. En fin, el problema yo creo que tiene la Unión Europea es esto, ¿no? Que hay distintas culturas geoestratégicas y que no sé hasta qué punto son reconciliables. Serían reconciliables siempre y cuando se federalizara o se centralizara la decisión, los órganos de decisión geoestratégica en Bruselas, pero siempre y cuando se mantenga este esquema intergubernamental, no creo que estas culturas sean reconciliables. Luego, sí, para no entretenerme más, luego hablamos del tema del OSQ o del... Okay, so Marcin Zaborowski, director del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales. Marcin, ¿es cultura estratégica o culturas estratégicas en plural el problema y el desafío que tienen los europeos? ¿Es tan importante el dotarse o el armonizar o el conciliar estas culturas estratégicas, o es algo que podemos saltarnos de alguna manera práctica y olvidar esta pasión por las instituciones que Sten nos planteaba en su intervención como una crítica, ¿no? al constructivismo institucional continuo de los europeos en estas materias? ¿Podemos vivir sin estos grandes conceptos y estas grandes construcciones luego trasladadas institucionalmente? Okay, well, thank you very much, Nacho.
Bien, muchas gracias, Nacho, y me gustaría dar las gracias también a los organizadores por haber organizado este debate y a todos los patrocinadores, instituciones aquí presentes. Desde luego estoy muy contento de que el moderador sea Nacho, porque le conozco desde hace mucho tiempo, y la verdad es que tengo que decir que el tiempo no pasa prácticamente, y que desde principios de los 90 hicimos un trabajo juntos con unas asociaciones de acuerdos donde todavía existía Checoslovaquia en la época de este documento, y mirándolo ahora, pues al verte la cara me parecía que eras un chiquillo, pero un chiquillo cuando escribiste este documento, trabajaste en hecho, pero creo que este es un debate muy interesante. Estamos justo en el momento, en la frontera de dar un paso más allá de lo que es la PCSD, la Política Común de Seguridad y Defensa. Ya en los últimos 10 años esta política ha sido bastante decepcionante. Desde los primeros años, después del acuerdo de Saint-Malo, de las distintas cumbres, con unas expectativas muy importantes. Después las operaciones militares, y luego ha habido muchas operaciones civiles. Aquí estamos centrándonos principalmente en la PCSD, porque el 90% son actividades o acciones civiles, que suelen ser de un alcance muy pequeño. Pero creo que con la propuesta franco-polaca estamos llegando a una política quizá más sólida, más robusta, y aquí me gustaría decir y estoy de acuerdo con mis predecesores, que no tenemos más opción, más elección. Está claro que tenemos que hacer una PCSD mucho más fuerte. Y contestando la pregunta sobre la cultura estratégica o culturas estratégicas en singular o en plural, esto es un poco el cómo miras un problema, si la botella medio llena o medio vacía, si intentas enfocar en las diferencias o en los puntos en común. Y si vemos lo que tenemos en común, podemos ver, porque yo me gusta ver la botella medio llena, porque soy bastante optimista por naturaleza, vemos que incluso en el 2003, en la época con muchas visiones muy distintas sobre la guerra de Irak, sí que intentamos estar de acuerdo en muchos puntos en común que estaban en muchos documentos de la Unión, y había los españoles y los portugueses que apoyaban la guerra en Irak. Luego tenías, por lo tanto, el lado alemán y francés que crearon una gran oposición a esta guerra. Y aquí vimos y tuvimos que afrontarnos a una serie de principios en las Naciones Unidas, por ejemplo, donde había una profunda división política, y esto llega al núcleo de lo que es la cultura estratégica. Creo que cuando vemos y estudiamos este documento podemos hacer varias lecturas, una forma europea de la utilización de la fuerza, que esto estaba en ver un poco la legalidad o no, y esto lo aceptaron todos los países de la Unión Europea, y se necesitaba una acción multilateral, y así hubo un mayor vínculo por parte europeo a este principio, al multilateralismo y a la legalidad del uso de la fuerza en la aceptación de algunos principios propuestos por las Naciones Unidas.
Yo personalmente diría que desde el 2003 creo que nuestros puntos de vista han evolucionado. Cuando vemos y volvemos a leer este documento, vemos la palabra terrorismo, las armas de destrucción masiva. Todo esto son conceptos que aluden a un momento muy concreto. Y creo que la estrategia es distinta y quizá ahora ya el terrorismo no es la amenaza más importante para los europeos, y después del anuncio de ETA ha sido otro hito muy importante, y desde luego tampoco se encontraron nunca las armas de destrucción masivas que fueron uno de los puntos de partida tan importantes de Irak. O sea que creo que las ideas sí que han cambiado, pero sí que creo que tenemos muchos puntos en común entre los europeos en sí. Hay muchas culturas, en plural, culturas estratégicas. Tenemos a los franceses que son capaces y están dispuestísimos a usar la fuerza, como hemos visto que lo han hecho en Libia. Tenemos por otro lado los alemanes que no han sido capaces y no están contentos de utilizar la fuerza, y entonces aquí podemos decir, oye, ¿y dónde está esta cultura europea? Hay muchísimas también similitudes importantes que creo que deberíamos de tener en cuenta. O sea que tenemos muchas culturas estratégicas, pero también existe una única cultura estratégica, puesto que tenemos muchos puntos en común. Y tenemos la opción de no tener una PCSD autónoma en Europa, esta política común de seguridad y defensa autónoma. Si tenemos la integración, hay que ver estos principios europeos, tenemos que mirar el mundo con unos ojos frescos, y vemos que Estados Unidos tiene ciertos intereses también en Europa. La operación en Libia, teníamos que apoyarnos en Estados Unidos, incluso con las dos naciones que gestionaron estas maniobras. Solamente Inglaterra y Francia no hubiéramos sido capaces de hacerlos sin un tercer poder, una tercera potencia como Estados Unidos, con lo cual tenemos cierto vínculo con ellos, y si hablamos con los americanos nos dirán que esta es la última vez, pero que sí que nos van a rescatar en esta circunstancia en un tema que incluso los propios americanos no sabían ni dónde estaba Libia en el mapa, y por qué se tenía que meter las narices ahí Estados Unidos. Tenemos también distintas situaciones, lo de ETA, etcétera, y vemos que los Estados Unidos están perdiendo la paciencia con el liderazgo americano y con la participación americana, y tampoco tenemos que perder seguridad en cuanto a nuestra política común de seguridad y defensa. Tenemos que ser serios, pero hay una visión, como ha desarrollado Sten Röning, que dice que tenemos que ser serios en el contexto de OTAN, y que lo que tenemos que ser es serios individualmente, como estados capaces. Y hoy por hoy hay muchos estados que no son capaces y no pueden ser, por tanto, serios ni en Europa, ni dentro de una identidad europea, ni en el marco atlántico. Eso tiene que ver también con las capacidades no solo militares sino civiles. En Libia ha sido un caso claro, como señalaba Félix Arteaga, donde los propios procedimientos de evacuación de civiles, no ya los aspectos militares, han estado muy por detrás. Un amigo chino con el que coincidimos nos dijo que los chinos estaban escandalizados porque Europa ni siquiera podía encargarse de los intereses de China en el patio trasero de Europa, ¿no? Es decir, no podéis ni siquiera ayudarnos en vuestro patio trasero a evacuar a nuestros ciudadanos, ¿no? Como manifestación de hasta qué punto las capacidades han quedado detrás. Eso ha sido manifiesto en Afganistán también, donde los europeos han jugado
con las capacidades civiles como alternativa o como complemento, pero tampoco han sido capaces de llevar a cabo esas promesas. Por lo tanto, y pasamos a una pregunta más práctica, ¿es un problema conceptual o es un problema de capacidades prácticas y de voluntad? ¿Y cuál es, por tanto, la salida práctica del círculo vicioso, ¿no? ¿Es por la vía de las capacidades? ¿Es por la vía de revisar otra vez la estrategia europea de seguridad, de crear más libros? ¿O es una estrategia más que de arriba a abajo, conceptual e intelectual, de abajo a arriba, práctica y de pequeños pasos? Es muy difícil decirle a la Unión Europea lo que tiene que hacer. Ya ellos solos o todos nosotros solos nos desorientamos bastante fácilmente como para complicarlo. Yo creo que aquí has mencionado dos problemas. Hay un problema básico del que nunca hablamos porque somos damas y caballeros y del dinero nunca se habla, ¿no? Pero España, por ejemplo, nuestra Armada está en el Golfo de Adén protegiendo un tráfico marítimo internacional que trae a toda Europa y a otros espacios geográficos bienes, mercancías, bienestar, vida normal. Y el año pasado gastamos 83 millones de euros, de los cuales la Unión Europea nos reembolsará una parte mínima. Y de eso se han beneficiado, desde luego, la economía española, los ciudadanos españoles, que han visto los abastecimientos continuar, pero se han beneficiado muchos países europeos, con Armada o sin ella, pero con tiendas y con centrales eléctricas y que han consumido petróleo y gas, pues sin poner un solo euro en la mesa. Como resultado, porque todo el mundo tiene su corazón, pero también tiene su cartera. Cuando la Unión Europea pide a los Estados miembros capacidades, todo el mundo hace rápidamente cálculo. Los Battle Group no han funcionado, entre otras razones estratégicas o doctrinales, porque activar un Battle Group le cuesta dinero al que está de guardia. Si tuviéramos ahora que activar ese Battle Group para intervenir en Libia, pues me imagino que a países que están en la rotación actual, como Portugal, España, Italia, a lo mejor Francia se animaba, pero seguramente por razones económicas nos opondríamos, igual que hicieron los alemanes en su momento, la misma razón que condujo al fracaso de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, ¿no? Esa es la idea. Y es difícil encontrar voluntarios y hay que obligar a costear las pocas cosas que hagamos, pequeña escala, entre todos. El mecanismo Atenea de reparto es francamente insolidario y lo único que genera es un vicio en Bruselas por el cual se toman decisiones políticas y diplomáticas que luego los ministros de Finanzas, los ministros de Defensa no pueden cumplir. Y como no tenemos capacidades ni nos compensan por nuestra contribución a la Unión Europea, pues simplemente, como hemos visto en la Unión Europea y como vemos en la OTAN, no nos engañemos, y como vemos en Naciones Unidas, se estudia caso por caso y se decide en función de esa cultura estratégica. El dinero es importante y estamos en una situación no porque ahora haya crisis, esto viene pasando desde hace mucho tiempo atrás y tenemos que pensar qué nos podemos permitir, no ir más allá de lo que realmente hacemos. Y entonces, en el debate que luego vamos a tener sobre el cuartel general operacional, este sería todos los elementos a tener en cuenta. ¿Nos lo podemos permitir? ¿Puedo saltar a Marcin sobre la pregunta del cuartel general operacional para luego darle la respuesta, la palabra a Sten? Si, como dice Félix, el dinero y la idea de que el contribuyente paga los costes, ¿no? Costs for where they lie. Si esto es nuestro pequeño secreto, ¿no? The dirty little secret, ¿no? De todas las operaciones, podemos tener este debate entre por qué el cuartel es un gasto y un esfuerzo que merezca la pena o por qué
es una duplicidad de objetivos y por lo tanto representa muy bien en términos prácticos el estancamiento del debate también teórico, ¿no? ¿Por qué es tan importante y por qué no es una duplicidad? ¿Por qué merece la pena el esfuerzo político y financiero de hacer este cuartel? Bueno, la verdad me gustaría expresar mi opinión, pero hay expertos en cuarteles generales que están aquí a mi lado, con lo cual podrá completar esa información. Pero yo diría que la idea del cuartel general pues no es una cosa que saldría muy caro, la verdad. No es algo que costaría muchísimo dinero y además debería ser parte de todo un proceso en el que simultáneamente nos podíamos centrar en el acumular y compartir entre nosotros. O sea, podríamos entonces ahorrar dinero a la larga y podríamos, desde luego, aprender a utilizar nuestros recursos de una manera más eficaz. Porque si duplicamos muchos recursos, que hemos mencionado el término de duplicación de gastos en la OTAN, pero en Europa también, todos juntos, pues tendríamos como 10.000 tanques en Europa, todos juntos, para protegernos ¿contra qué exactamente? Y el mantenimiento es enorme en cuanto a coste, y con el personal y demás. Entonces, y tenemos 27 ejército del aire independientes, etcétera, etcétera. O sea que hay una duplicación clarísimamente. Ahora, sin un cuartel general, la Unión Europea no podría realizar una operación en Libia si quisiera. Y el cuartel general francés, con el problema de la legitimidad que hemos mencionado previamente como operación europea, hubiera sido imposible mantenerla, esta misma operación, sin un cuartel general. Sí, bueno, voy a terminar con ese punto de momento. ¿Quiere contestar también a ello? Y después cederé la palabra a Luis. Me parece que el tema sobre el cuartel general operativo puede ser razonable por razones técnicas, pero eso no va a resolver el problema. Y me llama la atención la similitud que pueda existir entre ese debate y lo que ha ocurrido hace 2 años o incluso antes. Teníamos el proceso de Helsinki con mucho entusiasmo porque Europa finalmente había superado las preocupaciones puramente institucionales, iba a suministrar capacidades, ¿no? Entonces se ha considerado la década anterior como una pérdida, digamos, en términos institucional, y por fin ya había una mayor influencia. Y lo que ha pasado es otra década de preocupación de tipo institucional, el Tratado Constitucional, el Tratado de Lisboa, que ha dado lugar a nuevas instituciones. Finalmente ahora, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Volver a crear instituciones? O sea, para crear instituciones y estar obsesionados con el mundo institucional una vez más. Y, por supuesto, compartir recursos, ese es el paso adelante. Es la posibilidad. En vez de mirar la arquitectura institucional, Europa debería de considerar el desfase estratégico que existe, no solo con relación del otro lado del Atlántico, sino dentro de Europa, entre los que tienen una mentalidad institucional y los que no la tienen. Y ese es el desfase que está soslayando, digamos, nuestras posibilidades. Y si podemos, digamos, tirar de unos y de otros y compartir, y utilizando la Agencia Europea de Defensa, pues de esa manera sí sería una posibilidad. Pero, por supuesto, si no, sería otra otra situación en la que íbamos a dejar escapar la oportunidad que se presentaba. Preguntarte también que añadieras pedirte que añadieras a tu réplica la valoración del acuerdo franco-británico en ese sentido, ya que parece que no podemos contar con la unanimidad de los 27 para hacer estas cosas, pero ¿es el acuerdo franco-británico entonces un acuerdo que sea un embrión de compartir capacidades en un nivel muy básico y garantizar una interoperabilidad que luego en el futuro pueda ser puesta al servicio de unos o de otros, o es otra degradación
de la capacidad de construir esta autonomía, esta Europa de la defensa de forma autónoma, ¿no? Vale, un par de cosas. Primero, un par de apuntes sobre el tema del cuartel general y luego intentaré relacionarlo con los acuerdos franco-británicos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Martin. Yo creo que el argumento de que el cuartel general lo que hace es duplicar estructuras y multiplicar gastos, yo creo que es insostenible. O sea, ahora mismo hay 6 cuarteles generales, no uno, que es el de la OTAN, que está el francés, el británico, el alemán, el italiano y el griego, que son cuarteles que son adaptables a misiones de la Unión Europea, y si se crea uno en Bruselas, esos 5 se cerrarían, por lo cual se reduciría la multiplicidad de cuarteles generales. Y luego el tema del dinero. La estructura de mando, de planeamiento y mando de la OTAN tiene más de 10.000 militares trabajando. Los números que se barajan para el cuartel general de la Unión Europea son de 80 a 100 personas. O sea que yo creo que el argumento de mal gasto financiero es un argumento insostenible y los británicos lo saben. La razón por la cual los británicos en particular se oponen es política. Y la cuestión es, y Martin ha mencionado antes el triángulo, el llamado triángulo de Weimar, ¿no? Los franceses, los polacos y los alemanes, que en otoño de 2010 mandaron una carta a la alta representante pidiendo que hiciera uso de la cooperación estructurada permanente para desarrollar un cuartel general operacional, incluso al margen de los británicos, incluso si los británicos no querían, ¿no? Ahora España e Italia se han sumado a la iniciativa de lo que ahora en Bruselas se llama el Pentágono, los 5 países, ¿no?, que lo proponen. Lo que pasa es que yo creo que estos 5 países no van en serio. Yo creo que estos 5 países no van en serio, porque si fueran en serio podrían efectivamente invocar la cooperación estructurada permanente, o sea, legalmente están en su derecho, para crear un cuartel general operacional. El problema es que los franceses, que son los que realmente llevan la batuta, porque los demás yo creo que somos comparsa en este tema y en temas de PCSD en general, el problema es que los franceses ahora mismo no quieren alienar a los británicos. Tienen ahora una conferencia en el marco de los acuerdos bilaterales para desarrollar los aspectos industriales de la cooperación de defensa entre Reino Unido y Francia, y los franceses no quieren alienar a los británicos con este tema. Entonces, no sé hasta qué punto, no sé hasta dónde va a llegar esto. El tema de los acuerdos franco-británicos y en relación a Libia. Bueno, antes se ha hablado de cuál es el objetivo de los acuerdos franco-británicos, si es reforzar la Unión Europea o si es presentar una alternativa. Bueno, dependerá de si lo preguntan a los franceses o a los británicos, pero los objetivos son muy distintos. Los objetivos de Londres son unos y los objetivos de París son otros, ¿no? Igual París sí que tienen en mente en un futuro intentar enchufar por algún lado a otros países europeos, ¿no?, o involucrar a la Unión Europea. Londres, desde luego, no, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Y yo creo que los acuerdos franco-británicos potencialmente son buena noticia, porque Francia y Reino Unido son los únicos 2 países de la Unión Europea que se toman el instrumento militar en serio. Y entonces cualquier posibilidad que vaya a tener la PCSD en el futuro tiene que partir de un liderazgo y el liderazgo tiene que venir de Francia y del Reino Unido. Lo que pasa es que yo creo que no va a llevar, que no va a desembocar en una mayor cooperación a nivel de la Unión Europea. Yo creo que Libia ha puesto de manifiesto los 2 principales obstáculos de los acuerdos franco-británicos. El primero es que Francia y Reino Unido por sí mismos no tienen la masa crítica suficiente como para proyectar poder externamente. Martin ya lo ha dicho. Les ha costado 5 meses y medio doblegar a una potencia de tercera regional. A los americanos les hubiera costado 2 semanas. A los americanos les hubiera costado 2 semanas y les ha costado 5 meses y medio, y con apoyo americano, porque todas las capacidades críticas de plataformas iStar, los drones, air-to-air refueling, e incluso los Tomahawks que liquidaron las defensas aéreas de Gaddafi en los primeros días de campaña, los americanos creo que lanzaron 221 y los británicos lanzaron 7 porque no tenían más. Dicho esto, los franceses y los británicos tienen una flota excelente de cazas y de bombarderos y hubieran podido doblegar a Libia. Lo que pasa es que les hubiera costado más y el coste político hubiera sido enorme, porque tienen bombas tontas, hubiera habido un mucho mayor daño en la población libia y quizá más bajas de las fuerzas aliadas, ¿no? Pero entonces eso es el primer aspecto que quería hacer, es que las limitaciones del acuerdo franco-británico, que no tiene el suficiente poder ni militar ni diplomático, porque el músculo diplomático de Estados Unidos fue clave para pasar la resolución en Naciones Unidas, como todos sabemos. Y el segundo aspecto de los acuerdos franco-británicos es que levantan recelo en otros países americanos, en otros países europeos, como Alemania, por ejemplo, que se niega a aceptar hechos
hechos consumados, ¿no? Como fue la invasión a Libia, pero no solo Alemania, también Italia, por activa y por pasiva, se ha opuesto a esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando los italianos vieron que los franceses y los británicos les iban a entrar, pues dijeron, oye, vamos con ellos, que si no va a ser peor, ¿no? Vamos para adentro, que estos van para adentro, y van en serio. Y no solo eso, pero otros países europeos que no les ha interesado y que no les interesa el juego este de que Francia y Reino Unido les impongan el futuro. Entonces yo creo que los dos problemas principales que tienen los acuerdos franco-británicos son esos, ¿no? No tienen la suficiente masa crítica para proyectar poder de forma autónoma y pueden contribuir a una desestructuración del poder europeo. Bien, antes quería hacer una última ronda, si os parece, antes de dar el paso a las preguntas del público. Hemos estado hablando antes brevemente de amenazas, no solo de doctrinas y de capacidades, sino de cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas. Hay siempre en todas las discusiones sobre seguridad europea un elefante en la habitación que se llama Rusia, ocupa mucho espacio, pero todos hacemos lo posible por no hablar de él. Creo que en la última revisión de la estrategia de seguridad ha sido un elemento importante el cuánto se puede o no hablar de Rusia y en qué términos, pero refleja que hay una percepción asimétrica. Quizá en España la gente ha empezado a percibir que los misiles y la tecnología de proliferación de misiles es un problema a raíz de que nos empezamos a defender de ella con el acuerdo de Rota, es decir, que muchas veces las percepciones de la opinión pública van tan por detrás de la realidad. Afganistán ha sido quizá un ejemplo claro de la confusión en torno a cómo se interpreta la participación y los desafíos, si es en términos de terrorismo, si es en términos de seguridad, etcétera, ¿no? Si tuvieras que, digamos, reconstruir o construir por la vía de los riesgos y las amenazas, ¿cuáles son los más importantes, Félix, para poder articular esa cultura, no en términos abstractos, sino sobre la base de desafíos que luego requieran una serie de capacidades y una serie de instrumentos concretos, ¿no? Yo creo que antes se ha mencionado que había exceso de diagnósticos, pero lo peor que tiene un exceso de diagnósticos es que sean de un paciente equivocado y se los des a otro, ¿no? Y a mí me parece que en esto de la seguridad europea hemos perdido el foco, ¿no? La seguridad moderna hacia la que vamos, hacia la que ya llevamos el final de la década pasada, es una seguridad en la que no hay diferencia entre lo externo y lo interno, entre lo que antes llamábamos seguridad exterior y seguridad interior. Y esos riesgos de los que hablamos se producen en un continuo. Podemos tener con Rusia cooperación sobre drogas, contra el terrorismo, contra la población, o podemos vernos los dos amenazados. Y eso son instrumentos de cooperación. Pero aquí lo que hemos hecho ha sido, por un lado, segregar la seguridad interior, lo que afecta a la población, a los ciudadanos, ¿no? A la vida normal de los ciudadanos europeos, de la estrategia europea de seguridad. Me temo que, bueno, ya hay alguien quien dice que hay que hacer una estrategia de defensa, y esta fragmentación de la seguridad en parte interna, lo de fuera, lo mío o lo nuestro y lo vuestro y lo de todos, luego adolece de algo que decía el general Andrés esta mañana. No hay una política exterior por encima que marque e integre estas visiones. Dicho de otra manera, lo que queremos es que la seguridad europea sirva y despierte el interés y el apoyo de los ciudadanos, tenemos que acercarla a los ciudadanos. Y si contrastan ustedes lo que piensan los ciudadanos de los riesgos de nuestras listas de riesgo definidas por los expertos y las élites y lo que a ellos les preocupa, verán un profundo desfase. Con lo cual, acaban pensando que la política común de seguridad y defensa es una alta política, algo para ir ahí fuera, pero que no nos afecta fundamentalmente. Tenemos un catálogo de riesgos intermedios entre lo que es la defensa militar y lo que es la seguridad y la libertad individual, que es donde están trabajando todos los estados, lo que se llama seguridad nacional, y lo que, en mi opinión, deberíamos promover es mover hacia una seguridad nacional europea e integradora, en la cual los ciudadanos
se sientan protegidos y, por tanto, apoyen una política que de otra manera les parece algo esotérico, algo planificado para afuera, para ser un actor global. Hay que trabajar en estos dos ámbitos y acabo con esto. La Unión Europea, en mi opinión, debe y tiene instrumentos para hacer, se ha dicho. En el ámbito global tenemos que trabajar en esos riesgos medioambientales, proliferación, terrorismo transnacionales que nos afectan, pero también en el ámbito local, que los ciudadanos europeos vean que alguien en Bruselas se ocupa de lo suyo, ciberseguridad, infraestructuras críticas, transportes, ¿no? Y la obsesión por tener un ejército y un cuartel general operativo a veces nos desvía de esta visión. Gracias. ¿Queréis añadir algo en este árbol de Navidad que es la seguridad europea? ¿Cuáles son las bolas que cada uno quiere colgar, ¿no? ¿Quieres? Well, it certainly is Christmas. Desde luego es el árbol de la vida de muchas maneras. Yo creo que la amenaza desde fuera es bastante fácil de identificar. Probablemente Rusia, estabilizar Rusia, que sean un partner responsable dentro de la arquitectura de seguridad europea. Después tenemos pues las crisis desde Afganistán hasta el Cuerno de África y Marruecos. Y eso es lo que debemos de considerar, toda esa zona. O sea, que no es, digamos, un proceso globalizado, un poco, está al lado nuestro, son nuestros vecinos. Ahora, se hizo un comentario sobre la estrategia europea nacional. Eso se podía contar con un apoyo por parte de nuestros ciudadanos. Ese sería el método de Charbonnet. Si Europa resuelve el problema, entonces los ciudadanos van a apoyar a la Unión. O sea que es una integración a nivel funcional. No creo que pueda funcionar aquello, no. Porque cuando se meten ahí los gobiernos, etcétera, pues vamos a recrear una identidad nacional de los ciudadanos, volver a ocurrir la misma situación. O sea, ¿cómo enfocar este problema? Es decir, sobre amenazas y riesgos sobre los que deberíamos de centrar nuestra atención. Bueno, se trata de empezar analizando lo que es la esencia misma de la Unión Europea. ¿Y cuál es? Es interna a Europa. De lo que se trata es crear, digamos, unas protecciones dentro de Europa. Sigue siendo un proyecto relacionado con paz, la paz en Europa. Y si no podemos, digamos, contener aquello, se va a hundir Europa. La Unión Europea es un proyecto de lo que es relacionado con tratar, digamos, unas protecciones a nivel nacional. Y por eso la crisis financiera ha sido un desastre. Sí, porque lo que hemos visto, con qué facilidad el dinero ha podido, digamos, dar lugar a acciones muy poco responsables, a corrupción y demás. Entonces, lo que hace Europa desde fuera, relacionado con Rusia y Oriente Medio, etcétera, pues debería ser algo que proteja la esencia misma de Europa y de lo que Europa tiene que crear, digamos, esa especie de limitación y protección. Si seguimos una manera estratégica tradicional, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cómo las tratan más? ¿No? Las de fuera. Pues se nos va a escapar lo principal que acabo de mencionar. Debemos de, en ese caso, íbamos a movilizar una población sobre cosas que no iban a tener un impacto dentro de Europa. Y volviendo al punto anterior, si podemos limitar y proteger Europa, pues podremos resolver los problemas externos y la Asociación Atlántica pues con mayor facilidad, desde luego. Tocado, al menos de forma implícita, Sten antes, que es que, sobre todo viniendo de Dinamarca, que es un país que se toma el instrumento militar en serio, como se lo toma el Reino Unido y muy pocos países en Europa, yo imagino que
que les hará gracia el que a tantos europeos se nos llene la boca con lo de autonomía y el apoyo de la PCSD, porque no se puede ser autónomo, hablando ahora mismo de una perspectiva española, no se puede ser autónomo gastando un 0,7% de la defensa. Y el problema es que muchos europeos vemos a la PCSD o la mayor cooperación europea en ámbitos de seguridad y defensa como una excusa para todavía gastar menos en defensa, ¿no? Y no, es que hay que ser más, o sea, hay que coordinar más el gasto, pero también hay que gastar más, porque un 0,7 es algo, nunca vas a ser autónomo con un 0,7, ¿no? Y este es uno de los principales problemas que queremos, que queremos primero utilizar la PCSD para reducir el gasto y también como para empujar la defensa fuera de la nacional, ¿no? Porque parece que no hay rédito político en la defensa, ¿no? Porque a las sociedades europeas no les preocupa la defensa y no les preocupa, o sea, no es que no les preocupe, sino que son reacias a todo lo que es militar y de defensa, ¿no? Y eso es un problema, y es una de las razones por las cuales los británicos no toman en serio la PCSD. Y yo creo que es una de las razones también por las cuales países como Dinamarca no toman en serio la PCSD, porque lo ven como un club de pacifistas y donde las narrativas dominantes son el comprehensive approach, vamos a hacer todo es muy complejo, las soluciones militares no son suficientes, vamos a hacer soluciones civiles, y entonces ven todo esto como un problema, ¿no? Y luego quería hacer un comentario breve sobre un tema que se ha tocado en el primer panel, que es el tema de Ashton. Yo estoy de acuerdo con el embajador en que Ashton seguramente no lo está haciendo todo lo bien que debiera, pero no entiendo la obcecación que hay entre muchos analistas, comentaristas y expertos con Ashton. Parece leña al mono que es de goma, ¿no? Ashton no es el problema. Ashton es un síntoma, Ashton no es el problema está muy por encima de Ashton. El problema es el Consejo, el problema son los Estados miembros. Ashton es un síntoma. Ashton no tiene ninguna potestad o ninguna potestad política. Yo no estoy hablando de temas legales o de que el Tratado de Lisboa pueda o no pueda decir, pero Ashton no tiene ninguna voluntad política. Si los Estados quieren hacer algo en tema PCSD, pueden hacerlo. Buen punto para el debate. Si ahora habrá alguna pregunta. Marcin, ¿quieres intervenir ahora? Y luego abrimos el debate al público. Tenemos un rato. Okay, sure. We'll try to be very brief. Bien, voy a ser muy breve. Bueno, estoy totalmente de acuerdo sobre el tema de Catherine Ashton. Por supuesto, está elegida por 27 Estados miembros, se ha tomado una decisión y nadie les ha obligado a tomar esta decisión. O sea que fue una decisión muy a conciencia. En cuanto a la percepción de una amenaza, en cuanto a nuestro pensamiento estratégico, me gustaría hacer el siguiente comentario muy breve. Desde luego está claro que los europeos, hay algunos que se sienten muy inseguros y aquí hay un reflejo importante. Somos el único zona de riqueza donde ha habido una disminución importante y aquí está claro que Estados Unidos ha ido dando trampapiés, trompicones e incluso Rusia también y sin embargo aquí en Europa somos una unión. Bueno, pues, mi amigo me ha dicho que no vamos a hablar de Rusia, me lo ha dicho en la pausa de café, me ha dicho que no sea nada hostil y que intente ser lo más simpático posible. Y entonces no quiero oír la respuesta. Okay. Well, I would not resist completely my temptation here. Bueno, esta no era mi tentación en realidad. Cuando hablamos un poco del entorno de seguridad, creo que los europeos estamos simplemente en un proceso de negación. Estamos gastándonos por debajo de lo normal. Pensamos que somos mucho más seguros de lo que estamos. No tenemos en cuenta los factores más importantes estratégicos, como los estudios de Estados Unidos. Tenemos que ser una Europa unida y, por lo tanto, tenemos que estar muy expuestos. Y somos totalmente incapaces de hacer absolutamente nada. Y después, si entramos en cuanto a las amenazas al tema de la seguridad, tal y como yo las veo, en los últimos años hemos tenido 2 guerras frías en nuestro patio de vecinos, en nuestro entorno, en Rusia y en Libia, y son vecinos.
Y en ambos casos nuestra capacidad de actuar fue bastante problemática, entre comillas, para ser bastante educado. Y como se han dicho varias veces, como ha hecho Ashton, por ejemplo, en la protección de Chipre. Y, por supuesto, también dependemos muchísimo de las fuentes energéticas de fuero y estos empiezan a desempeñar un papel importante en este proceso. De hecho, creo que si ponemos todo esto junto y si vemos que el entorno de seguridad de Europa de los últimos años ha empeorado y va a continuar empeorando, pero sin embargo nos gastamos menos y menos y creo que esto es totalmente insostenible. Del público podemos, ahí veo una, otra allí, podemos hacer, como tenemos poco tiempo porque tenemos que darle la palabra a Alejandro Avellán, el director general. Si lo digo todo junto seguro que hay un premio de la Dirección General de Coordinación de Asuntos, etcétera. Ahora lo leeré bien cuando te presente, perdóname. Antes de que demos la palabra para cerrar el acto, cogemos 2 o 3 preguntas seguidas, dirigidas por favor a algún ponente para que puedan responder con precisión. Por allí, por favor. Sí, soy Jorge Juan Morante y en relación para llegar a una autonomía europea de seguridad y defensa, ¿no habría que eliminar la regla de la unanimidad o utilizar el mecanismo de la cooperación reforzada? Una pregunta. Siguiente, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Iván Vázquez. Voy a tratar de resumir. Por favor. Sí, para Félix Arteaga, quien es nuestro especialista. Yo creo que seguimos soñando con el sueño del ejército europeo y esto ya lo vamos escuchando ya hace buen tiempo, pero en la práctica es efectiva, pero nos da la impresión de que todavía no hay una autonomía real. Siempre se hace, o cuando se llega al terreno, siempre está los dictados y siempre está planificado lo que Estados Unidos ya lo tiene hecho. Entonces, ¿cuándo va a haber una autonomía real de la OTAN? Y veo que dentro del Consejo de la Presidencia está Chipre, y no hemos hablado de Chipre, del posible conflicto en Chipre, la amenaza o no sé si amenaza de Rusia, la intervención de Israel, Estados Unidos y la advertencia de Turquía que no va a permitir intervenir a otros países, a otras potencias. Hay un conflicto, tenemos un conflicto, ya está cercano en Chipre y nos gustaría saber cuál es qué opinión tienen sobre Chipre, porque las amenazas no son de guerra convencional, sino son de misiles y cosas de mayor envergadura. Y también me gustaría saber, y acabo, España hace pocos días se ha adherido al escudo antimisiles. ¿Y cuál es el motivo real de qué nos estamos protegiendo? ¿Por qué España se ha adherido al escudo antimisiles? Gracias. Había una pregunta más aquí, creo. Y cerramos. Yo quería saber, soy Mercedes Casado, soy historiadora, y quería saber sobre todo por qué en vez de gastarnos el dinero en todas estas cosas que son instituciones fantásticas y maravillosas, no unimos nuestras fuerzas para hacer una unión real. Siempre estamos poniendo de ejemplo a Estados Unidos. Estados Unidos son estados federados. India es un país enorme, China es enorme, todos son países enormes y nosotros somos pequeñitos y esa es nuestra debilidad. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias. Que una pregunta sobre unanimidad, otra sobre nuestros colegas de presidencia chipriota. Perdón, sí, termino. No, muy brevemente. ¿Hasta qué punto yo veo que aquí se ha omitido considerar a los electores de los países miembros? Se está censurando bastante a Alemania, tanto en el campo, digamos, económico, como en el campo, digamos, de su apoyo con respecto al asunto de Libia. Pero resulta la opinión pública alemana
era totalmente contraria a ello. Estos son los electores. Por otra parte, la Constitución alemana tiene prohibido de que sus fuerzas militares actúen en el extranjero, fuera de sus fronteras. Y por otra parte, lo que ustedes mencionan de Rusia, hay una desinformación, digamos, gigantesca con respecto a este punto y algunos otros. Es que se está confundiendo a la opinión pública, y sin la opinión pública y la voluntad de los países miembros realmente no hay nada que hacer. Es que no vivimos en tiempos feudales, es una democracia, tenemos que regirnos por las reglas de la democracia. En cuanto a seguridad, tenemos una inseguridad absoluta con respecto a nuestras fronteras. Cualquier terrorista puede penetrar en cualquiera de nuestros países y tal, y no es efectivo. O sea, muchas gracias. Gracias. Bueno, como decía, hay quizá una pregunta que se la pasaría a Marcin sobre unanimidad y procedimientos. Quizá también, si me lo permite, sobre Chipre, hasta qué punto es una preocupación en estos momentos desde la presidencia de la Unión. Y quizá había una pregunta sobre el escudo antimisiles. Félix, no sé si querrías responder a ella. Si queréis también añadir alguna cosa breve, encantados. Os pediría mucha brevedad para poder pasar a la clausura del acto. Marcin. Okay, I probably will just relate to the question of... Bien, voy a hablar un poco del tema de Chipre y Turquía. Creo que es muy importante en este contexto que el futuro de la PCSD, la política común, no puede existir independientemente de la OTAN. Está claro que el futuro de la Unión Europea tiene que ir de la mano de la OTAN, y tampoco se puede considerar como algo que vaya en contra de nuestros Estados miembros, como es el caso, por ejemplo, de Turquía. Creo que el hecho de excluir a Turquía de la PCSD ha sido en detrimento de la cooperación con la OTAN y la Unión Europea. Y de hecho, la cooperación entre la EU y la OTAN está bloqueada por este tema. Y la capacidad de la Unión Europea de tener el cuartel general de la OTAN, etcétera. Y el tema de Chipre, el conflicto Chipre-turco es importante. La exclusión de Turquía de esta asociación con el organismo de defensa europeo está más allá de mi entender. No entiendo por qué tenemos la asociación con Noruega, que no es miembro de la Unión Europea. Sin embargo, no se ha consultado a Turquía sobre la PCSD en conflictos en los alrededores de Turquía, en Georgia, por ejemplo, o en Palestina. Y una vez más, está claro, en el campo de la cooperación de los socios estratégicos o cooperantes. Para actuar de portavoz del Gobierno de Defensa, pero me escaparé de esa opción. Pero sí que me gustaría enmarcar la decisión en la lógica, no de la decisión. La lógica de la decisión es que los Estados miembros de la Unión Europea, de la OTAN, saben que la seguridad colectiva que le ofrecen, las garantías de que la organización va a resolver sus problemas concretos, es bastante limitada. Hemos hablado aquí de las limitaciones de la Unión Europea, pero en la OTAN pasa exactamente lo mismo. Y los Estados optan por reforzar sus lazos bilaterales con aquellos países o con aquellos socios o aliados que sí saben que podrían hacer más por ellos. Este es un camino que se ha seguido Polonia y la República Checa con ocasión del primer intento de despliegue de misiles, reforzar los lazos bilaterales, traer tropas americanas en su territorio, porque eso da mucha más garantía que el título de membresía de la OTAN o de la Unión Europea. Y ahora tenemos una nueva ronda en la que vuelve a pasar lo mismo. Tenemos Rumanía, tenemos Turquía,
tenemos Polonia y ahora España. Esta es la lógica. Reforzamos las relaciones bilaterales por si acaso las garantías multilaterales no se ejercitan, no se contienen. Y con esto saltaría una cosa que ha preguntado allí del fondo, ¿no? ¿Por qué no vamos por libre? Estamos yendo por libre en las decisiones. Y yo soy partidario de que si las decisiones a 27 o 28 en la OTAN o en la Unión Europea son imposibles, que vayamos. Pero hay que jugar limpio en estas decisiones. Lo que no podemos hacer es un proceso de decisiones que el que quiere hacer algo lo hace y los demás apoyamos, que vernos metidos en decisiones que toman 2 o 3 y nos llevan a arrastrar, haciéndose con el capital colectivo de las organizaciones. Por eso hay que regular la cooperación reforzada, la estructurada o los conciertos o los directorios. Todos esos son mecanismos que en ciertos momentos desbloquean las organizaciones, porque si no, no harían nada y están muy bien. La OTAN y la Unión Europea son un semillero de este tipo de actuaciones, pero hay que jugar limpio con el proceso de decisiones, porque si no, al final, si las decisiones las toman 2 o 3 y cogen los fondos y los activos de los demás y nos vemos todos arrastrados en un proceso de decisión por mayoría, no por unanimidad, al que no podemos oponernos, y entonces tendríamos a las opiniones públicas diciendo que por qué estamos ahí, igual que preguntaban hace no mucho por qué estamos en Irak. Bueno, pues muchas gracias, Félix. Yo creo que ha sido un panel también muy rico en ideas y en debate. Quizá concluiría con una idea que yo creo que has mencionado tú también, Félix, y que me recordaba cuando las negociaciones de la Comunidad Europea de Defensa, nadie esperaba que los socialdemócratas alemanes fueran a subirse al carro de la remilitarización de Alemania, pero no recuerdo quién era, pero me recuerdo la frase. El secretario general del sindicato dijo: toda fábrica correctamente gestionada necesita una brigada de bomberos, ¿no? Y cerró completamente el debate, porque todas sus bases, las bases del sindicato, entendieron perfectamente de qué se estaba hablando, ¿no? Y fue, digamos, esa manera de trasladar la necesidad de una defensa común a un ámbito que la gente lo entendiera, ¿no? Yo creo que la conclusión, un poco, me atrevo a hacer una conclusión muy breve del seminario de aquí, y es que la defensa y la seguridad no son un mal menor, son un bien público. Y muchas veces tendemos a verlo como un mal menor en lugar de este bien público, que es lo que debe ser. Y por lo tanto, en la caja de herramientas de la acción de un Estado tiene que haber de todo, ¿no? Y no debemos discriminar en esas capacidades, sino precisamente en sus usos, y etcétera, ¿no? Y por lo tanto, quizá me quedaría con eso. Voy a dar la palabra a Alejandro Avellán, director general de Asuntos Generales y de Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de la UE, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para que cierre este acto con una evaluación de la primera presidencia en trío de España, Bélgica y Hungría. Y después tendremos, creo, según me dicen los organizadores, un pequeño cóctel para seguir hablando de estas cuestiones. Así que un aplauso para nuestros ponentes. Bajaremos y abandonaremos el suelo y esperemos el programa. Bueno, pues muchas gracias, José Ignacio, por tus palabras de bienvenida. Quiero dar los buenos días a todos y agradecer a la Fundación Carlos de Amberes, así como a la representación de la Comisión Europea en España y a las diferentes embajadas que copatrocinan y apoyan este acto, tanto su cálida acogida como su invitación a clausurar este seminario sobre la autonomía europea de seguridad y de defensa. Desde la Secretaría de Estado para la Unión Europea procuramos promover, a través del programa Hablamos de Europa, todas aquellas iniciativas que sirvan para difundir la idea de Europa, arrojar luz sobre los expedientes que marcan la agenda de la Unión y, en definitiva, promover la reflexión y el debate sobre temas de interés común a los europeos, como estoy seguro que ha sido el seminario que nos ha congregado aquí esta mañana. Me van a permitir que haga
en estas palabras de clausura una muy breve reflexión sobre el momento en que se encuentra la Unión Europea y para pasar a continuación también a una muy breve reflexión sobre lo que es la posición de España en los temas del reforzamiento de la política común de seguridad y defensa. El debate sobre la PCSD es un debate que no se produce en un contexto aislado, no se produce de manera aislada, se produce en un contexto concreto, que es el contexto de, por un lado, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, uno de cuyos cimientos fundamentales de ese tratado era el fortalecimiento de la proyección exterior de la Unión Europea, de manera que fuera capaz de manera más firme de defender sus intereses y promover sus valores en el mundo. Y para esa proyección exterior de la Unión Europea, para ese fortalecimiento de la proyección exterior de la Unión Europea, sin duda había que fortalecer lo que es la política común, la política exterior y de seguridad común, y dentro de la política exterior y de seguridad común, como un apartado de la PESC, la política común y de seguridad y defensa. Y, por tanto, lo que es fortalecimiento de la autonomía, como dice el título del seminario, y de la eficiencia de la PCSD, lo entendemos como uno de los vectores del fortalecimiento de uno de los pilares del propio Tratado de Lisboa, que es mejorar la capacidad y la proyección exterior de la Unión Europea. Ahora bien, este debate, como decía hace un minuto, no se produce de manera aislada, sino que se produce en un momento en el que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, pues se han sucedido una serie de acontecimientos de gran relieve para lo que es el devenir del proceso de integración en Europa, caracterizado ese contexto fundamentalmente por la crisis financiera que se inicia en el verano de 2007, que luego se transforma en crisis económica, que luego se transforma en crisis que afecta a la cohesión económica y social de los Estados miembros, en crisis de los mercados de deuda pública y que finalmente se vuelve a cerrar el ciclo porque volvemos a la crisis bancaria y, por tanto, al sector financiero que había estado en el origen de la crisis. Esa crisis, que es la que está centrando los esfuerzos políticos en el seno de la Unión, yo diría que tiene una doble lectura y una lectura paradójica. Por un lado, reaviva los reflejos nacionalistas, los reflejos de primar el interés nacional sobre lo que es la posibilidad de compartir soluciones, de ceder competencias o de buscar soluciones en común a los problemas que tenemos planteados, pero por otro lado yo creo que el análisis no sería riguroso si no decimos que junto a ese reavivamiento de los intereses nacionales en el debate europeo no hay también la plena conciencia de que los problemas que tenemos son problemas que no tienen una solución nacional y que por tanto estamos obligados en este momento crítico, y digo crítico en el sentido etimológico de la palabra, como un momento crucial en un proceso vital, estamos obligados a buscar soluciones en común. Yo creo que esto es muy evidente en el ámbito económico, donde pues, cuando iniciamos presidencia española en enero de 2010 y en algún momento se planteó la necesidad de avanzar hacia un gobierno económico de la Unión, hubo muchas sonrisas en el sentido de cuánta ingenuidad plantear un tema de tal calado, pero la realidad a lo largo de los años posteriores y de los últimos meses es que la Unión, a trancas y barrancas y con todas las dificultades y con los muchísimos intereses defensivos y ofensivos que cada uno de los Estados miembros mantenemos legítimamente, la realidad es que hemos ido avanzando hacia procesos de integración en el ámbito de la gobernanza económica que hubieran sido impensables hace varios meses. El semestre europeo, el Pacto Euro Plus, el paquete de gobernanza económica que ha sido finalmente aprobado a comienzos de presidencia polaca, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad que está previsto que entre en vigor en 2013 como mecanismo permanente, etcétera, etcétera. Estoy convencido de que este fin de semana no será parco en noticias. El Consejo Europeo, que ya se retrasó del día 17 y 18 al próximo domingo, en las conclusiones que tenemos y, sobre todo, no solo en las conclusiones del Consejo Europeo, sino básicamente en lo que será la declaración de jefes de Estado y Gobierno del Eurogrupo, tendremos novedades también importantes en el ámbito económico, pero no solo en el ámbito económico, fundamentalmente en el ámbito económico, pero no solo en el ámbito económico, porque, como todos ustedes son conscientes, ya se está lanzando el debate, y así figura en el proyecto de declaración de la cumbre del Eurogrupo, el debate sobre cómo reforzar la Unión sin recurrir al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, que quiere decir una nueva conferencia intergubernamental.
Yo creo que a partir de aquí los interrogantes son muchos. ¿Cómo conjugamos la necesidad de actuación urgente con lo que necesariamente sería un proceso que llevaría mucho tiempo, puesto que implicaría la convocatoria de una convención y de una conferencia intergubernamental y luego ratificación de los 27 parlamentos nacionales, o quizá 28 con Croacia? ¿Cómo evitamos los riesgos que ya hemos vivido en el pasado, por el propio Tratado Constitucional, con los referéndums negativos en Países Bajos y en Francia, o el Tratado de Lisboa con el referéndum en Irlanda? ¿Cómo suplimos las deficiencias que en su aplicación está demostrando el Tratado de Lisboa? Bueno, yo creo que son todo preguntas legítimas y que van a estar muy presentes en el debate europeo a lo largo de los próximos semanas, de los próximos meses y quizá también de los próximos años. Por lo que se refiere más concretamente a las preocupaciones de los participantes en el seminario y a los motivos de interés de los participantes en el mismo, me gustaría señalar, reiterar que efectivamente el Tratado de Lisboa, uno de los cimientos básicos es cómo fortalecemos esa proyección exterior de la Unión Europea. Y que dentro de esa proyección, para fortalecer esa proyección exterior de la Unión Europea, sin duda ninguna, la PESC y la PCSD, como parte de la PESC, son un elemento crucial. En ese sentido, el trío de presidencias de España, Bélgica y Hungría, trío de presidencias al que correspondió fundamentalmente a la presidencia rotatoria española, que se ejerció durante el primer semestre de 2010, pero al conjunto del trío también, durante esos 18 meses, nos correspondió iniciar la aplicación y la puesta en práctica de las diferentes disposiciones del tratado. En el ámbito de la PCSD, la presidencia española y, en general, el programa del trío de presidencias abogó por un desarrollo de capacidades civiles y militares en el ámbito de la política de seguridad y de defensa que fuera realmente autónoma desde el punto de vista europeo, que fuera genuinamente europea, que fuera eficaz y que pudiera consolidar una respuesta integral a las crisis con capacidades de planeamiento y de conducción permanente en el seno de la Unión Europea, incluyendo la posibilidad de poner en marcha un mecanismo nuevo que no existía hasta el Tratado de Lisboa, que es la cooperación estructurada permanente. No solo no existía antes del Tratado de Lisboa la cooperación estructurada permanente, sino que no existía la posibilidad en general de recurrir en el ámbito de la PESC y de la PCSD a las cooperaciones reforzadas. A partir de aquí, en el informe y esto es lo que hemos intentado poner en marcha a lo largo del trío de presidencias, pero que ha tenido una concreción mayor hacia el final del trío en presidencia húngara y cuestiones sobre las que yo creo que el trío actual de Polonia, Dinamarca y Chipre va a tener un papel muy relevante que jugar. En concreto, se trata de ver qué respuesta da el Consejo al informe de la alta representante y vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, que presentó en el mes de julio pasado, fruto del mandato que había recibido de diversos consejos de asuntos exteriores y del propio Consejo Europeo de diciembre de 2010. Se trata de un informe que nosotros valoramos muy positivamente en la medida en que plasma la ambición que nosotros deseamos para ese vector y fortalecimiento de la proyección exterior de la Unión Europea, que es la PCSD, a través de propuestas relativas a la mutualización y puesta en común de capacidades, a la necesaria atención de capacidades civiles, de capacidades militares, de sinergias entre ambos tipos de capacidades, a la mejora de los mecanismos de gestión de crisis, a los grupos tácticos de combate y a las relaciones de la Unión Europea con otros socios como la OTAN, la Unión Europea o países terceros. En definitiva, pensamos que contiene el embrión de una propuesta ambiciosa de una creación permanente de la UE en materia de capacidades civiles, militares y de planeamiento y de conducción de operaciones con cadenas de mando civiles y militares. El CAE del pasado mes de julio no fue que debía debatir y proporcionar la respuesta del Consejo a las propuestas de la alta representante y vicepresidenta de la Comisión, no fue todo lo estimulante que algunos hubiésemos deseado y nos encontramos pudimos constatar que en el seno del Consejo existen diferentes visiones en relación a la PCSD y que en concreto los colegas de Reino Unido pues tienen una visión que no es compartida por todos, antes al contrario, ¿no?
De manera que ahí pudimos constatar en ese Consejo de Asuntos Exteriores la falta de acuerdo y, en concreto, yo diría fundamentalmente, aunque hablo aquí, me gustaría señalarlo, bajo la autoridad del embajador Carlos Fernández Arias, que me está escuchando y que es realmente quien sabe de estos temas, pero yo creo que el debate fundamental se centra en la oportunidad o no de creación del cuartel general operativo, ¿no? Cuartel general operativo en el que los colegas británicos consideran que no hace falta, porque creo que este tipo de operaciones se pueden realizar, como se hace en este momento, bien a través de un cuartel general nacional que se aporte a la operación, o bien a través, si no fuera posible, a través de la Alianza Atlántica. En todo caso, la presidencia polaca, junto con Francia y España, Italia y Alemania, en el llamado Grupo Weimar +2, nos hemos dirigido a la alta representante a través de una carta que se firmó al margen de la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores, la llamada Gimnich, que se celebró en Sopot en el mes de septiembre, y en la cual insistíamos en la necesidad de impulsar y acelerar los procesos para que Europa se dote de una verdadera capacidad de gestión de crisis a través de, incluyendo la posibilidad de un cuartel general operativo. Y, en definitiva, bueno, pensamos que estamos en un momento importante en el que las cuestiones vinculadas a la PCSD son un vector esencial del proceso de integración, en el que yo diría que el debate en el conjunto del contexto, quizá la crisis económica no solo no sea un inconveniente para ponerla en marcha, sino que desde algunos otros puntos de vista se puede considerar incluso como un aliciente en la medida en que puede servir para evitar duplicidades, buscar sinergias y mayor eficiencia en nuestra defensa común. Y esta es un poco la reflexión que queríamos aportar al seminario y, en fin, termino mis palabras reiterando mi agradecimiento a la Fundación Carlos de Amberes y deseando que todos ustedes hayan tenido una fructífera sesión de debate y reflexión sobre este importante capítulo del proyecto europeo. Muchas gracias.